Hola muchachos, como veo que hay un poco de duda en el ejercicio número 6 del taller, vamos a resolverlo. ¿Qué dice el ejercicio? El capacitor que se muestra en la figura, este que está aquí, se está cargando. Entre las placas no hay sino aire, o sea, no hay ningún otro material allí. Las placas circulares tienen un radio de 4 centímetros y en un instante de tiempo en particular la corriente alcanza una intensidad de 0.280 amperios. La pregunta dice, ¿cuál es la densidad de corriente de desplazamiento J sub D en el espacio entre las placas? Esto lo hemos mirado ya en clase, ¿cierto? Entonces miremos. Como toda densidad, si ustedes se acuerdan, una densidad de corriente o de lo que sea va a ser igual a ¿quién? Para este caso, como es de área, entonces va a ser igual a la corriente de desplazamiento sobre el área que vamos a trabajar. ¿Cuál área? Pues el área entre las placas. Miremos, ¿dónde? La corriente I sub D, la corriente de desplazamiento, es igual a la corriente de conducción, porque la que está entrando aquí en la corriente de conducción, la que entra por el alambre y la que sale por el alambre. Esto genera la corriente de desplazamiento acá, en este espacio. O sea que I sub D va a ser igual a I sub C. Y el área para nosotros va a ser igual al área entre las dos placas. O sea que va a ser pi por R grande al cuadrado. El área entre estas dos placas, la que genera R grande. Listo. Si esto es así, entonces como I sub D es igual a I sub C, entonces yo puedo decir que la densidad de corriente de desplazamiento va a ser igual a la corriente de conducción sobre el área, que para nosotros va a ser igual. Según esto, la corriente en los alambres es de 0.280 amperios y la vamos a dividir entre pi por r cuadrado, pi, y donde r vale 4 centímetros, es decir, 0.04 metros y todo esto al cuadrado. Eso nos da, vamos a hacer ese cálculo aquí en la calculadora, que eso nos da 0.280 dividido entre pi por r, que vale 0.04 y al cuadrado. Eso nos da 55.70. 55.70 amperios sobre metro cuadrado. Y esa es nuestra densidad de corriente. Densidad de corriente de desplazamiento es igual a 55.70 amperios sobre metro cuadrado. ¿Qué dice la pregunta B? Calcule el campo magnético inducido entre las placas a una distancia de R pequeño, es decir, este que tenemos aquí, que es más pequeño que R grande, de 2 centímetros. Entonces vamos a mirar. Para esto tenemos que hacer entonces alusión a la ley de Ampère. Vamos a definir entonces la ley de Ampère como la vimos en la clase para poder utilizarla acá. ¿Qué decía la ley de Ampère? La integral de superficie de camino cerrada del campo magnético en producto punto con el de L tenían que ser igual a mu sub 0, porque no hay sino aire, ¿cierto? Por la corriente encerrada. ¿Qué corriente puede haber encerrada? La corriente de conducción más la corriente de desplazamiento, ¿cierto? Pero miremos un momento el dibujo, o hagamos otro dibujo por aquí para que lo miremos. ¿Qué pasaría aquí? Yo tengo mi primera placa, tengo mi segunda placa, aquí tengo mi conductor, ¿cierto? Aquí viene I de conducción y entre estos dos tengo mi campo magnético. ¿Qué pasa? El conductor viene y aquí desaparece y aquí vuelve y aparece, o sea que en este medio no hay conductor. Si no hay conductor, I de conducción tiene que valer 0, no existe I de conducción. Si yo aquí adentro hago la superficie cerrada,
por la que yo quiero calcular, o sea, esta es mi R chiquita y este es R grande. Entonces mire que R pequeño es menor que R grande. Vamos a hacerlo de frente. ¿Cómo quedaría de frente? Aquí tengo R grande y aquí dentro de R grande voy a tener a quién, a R chiquito. R chiquito vale 2 centímetros, la mitad de R grande. Ahí vamos a calcular la corriente que circula aquí adentro. Entonces, si ustedes recuerdan, para yo calcular la corriente, pues ya habíamos calculado la densidad de corriente. Si la densidad de corriente, si J es igual a la corriente de conducción sobre el área, pues entonces si yo digo que I sub C va a ser igual a ¿quién? A la densidad por el área. Pero esta área que yo tengo aquí va a ser ¿cuál área? El área por la que yo quiero calcular, es el área pequeña. Acá, donde área en este caso va a ser igual a pi por R pequeña al cuadrado. Mire que antes era R grande, ahora es R pequeña. Y vamos a trabajar nuevamente la integral. Entonces la integral de camino cerrado de B en producto punto con el de L va a ser igual a mu sub 0 por la corriente encerrada, que va a ser ¿quién? J por pi por R pequeño al cuadrado. ¿Cierto? R pequeño al cuadrado. Vamos a determinar aquí quién es nuestro DL. Si esta es la trayectoria que yo estoy realizando, entonces yo voy a sacar aquí mi DL, ¿cierto? Y suponiendo que el campo eléctrico, el campo magnético, perdón, pues tiene esta circulación, pues voy a sacar aquí mi campo en este punto, que sería este que tengo acá. Entonces vemos que la intensidad del campo magnético en este punto es paralelo al de L. Como es paralelo y esto es un producto punto, entonces el coseno de 0 vale 1. Entonces yo puedo reescribir esto de la siguiente manera. Como son paralelos, yo puedo escribir como lo tengo aquí. Hagamos esta integral. B y el de L sería ¿quién? El contorno de mi circunferencia. Simplemente el contorno, y el contorno vale 2pi por R pequeño, porque el que estoy trabajando es igual a mu sub 0 por J por pi por R pequeño al cuadrado. Despejemos lo que nos piden, el campo magnético. El campo magnético va a ser igual a mu sub 0 por J por pi y por R cuadrado. Y vamos a dividir a ambos lados por 2pi y por R. Esto va a ser igual a ¿quién? Yo puedo cancelar esta R con esta R y puedo cancelar pi con pi. Entonces, ¿qué queda aquí? Mu sub 0 por J por R sobre 2. Bueno, como ya venimos acá, entonces vamos a reemplazar lo que vale cada valor. B va a ser igual. Mu sub 0, ¿cuánto vale? 4 veces pi por 10 a la menos 7 teslas metros sobre amperio. Y esto lo vamos a multiplicar por lo que vale J, que nos había dado 55.70 amperes sobre metros cuadrados. Y lo vamos a multiplicar por R, que dice que es 2 centímetros, o sea 0.02 metros. Y todo esto iba dividido entre 2, que es lo que sobrevive acá. Vamos a hacer este cálculo. B sería igual. Vamos a hacer ese cálculo. Acá. Dice, voy a colocar el pi primero para que no lo puedo elevar a nada. Pi por 4 exponente a la menos 7 por 55.70 por 0.02 igual, y lo que me dé lo voy a dividir entre 2, o sea que eso me da 6.999 por 10 a la menos 7, y vamos a ver las unidades. Teslas
metros sobre amperios por amperios sobre metros al cuadrado por metros. Puedo cancelar estos metros con estos metros y con estos metros y estos amperios con estos amperios. El campo magnético lo puedo reducir a 7.00 teslas. Perdón, 7.00 por 10 a la menos 7 teslas. Ese sería nuestro campo magnético. A 2 centímetros del origen. Luego nos piden que lo hagamos a 1 centímetro. Para hacerlo a 1 centímetro, pues simplemente cambiamos el radio que tenemos aquí por 1 centímetro. Entonces, ¿cómo nos quedaría? A 1 centímetro. Nos quedaría que B es igual a 4 por 10 a la menos 7 por pi teslas metros sobre amperios por 55.70 amperios por 0.01 metros. Y todo esto dividido entre 2. B sería igual. Vamos a hacerlo nuevamente. Pi por 4 exponente a la menos 7 por 55.70 por 0.01 igual dividido entre 2. Eso nos da 3.49 por 10. 3.499 por 10 a la menos 7 teslas. Es el mismo análisis dimensional que tenemos en el de arriba. Ahí tenemos las dos respuestas del ejercicio.